Dios les bendiga, hermanos, a todos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Me gustaría saludar o darle la bienvenida a nuestro hermano pastor Juan Carlos de la República Dominicana y a su esposa Lilian Fernández. ¿Se ponen en pie, hermanos? Y Carlos, ¿verdad? Que es el que nos ha visitado en el pasado. Ellos son los padres de Carlos, ¿right? Ponte de pie, Carlos, para que te identifiquen también. Gracias, hermanos, por visitarnos. Ellos están de visita. Un aplauso, ¿está bien? Ellos están de visita de la República Dominicana y estoy tratando de ganar puntos con el hermano para que me inviten a la República Dominicana. ¿Yo también? All right, ya está, sí. Ya tenemos el viaje misionero listo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, le he titulado a mi mensaje, como ustedes pueden ver, La Confesión de María. Recientemente tuve la oportunidad de ver una película acerca de la historia de María, la madre de Jesús. Lamentablemente, hermanos, gran parte de la película no refleja la historia que encontramos en la Biblia acerca de este personaje tan importante en la historia del cristianismo. En la película de María, que está en Netflix, ustedes la van a ver si no la han visto, pero créanme que la mayoría de las cosas que salen ahí no son verdad. O sea, muchas de las cosas son puro invento. O sea, no quiero de que usted venga después y fíjate de que el papá de María era un revolucionario, no sé si se acuerdan, pero en el tiempo de Jesús, es cierto, eso es historia, que habían 3 grupos religiosos, uno de ellos eran los fariseos, el otro grupo los saduceos, y el otro grupo, un grupo que casi no se habla en la Biblia, brevemente, pero son los celotes. Asegúrese, ¿verdad?, de que hace una separación para que no diga los elotes, porque no son los elotes, son los celotes. Pero esos celotes eran los revolucionarios, eran los comunistas, y en la película el papá de María es un celote. José es medio celote porque también se mete a esas cosas. Entonces yo me quedé asombrado y estaba mirando la película y pensaba si debía seguirla viendo, pero la miré toda para poder darle una opinión. Y mi opinión, verdad, es que nunca han hecho una película con relación a María tan alejada de la realidad bíblica. Yo no sé de dónde sacaron esas cosas, pero parece que los hombres siempre están creando historias ficticias con relación a la vida y el legado de esta gran mujer. Tal es el caso que se refleja en esta película que les he comentado. Es fácil de recordarla. En inglés se llama Mary. La pueden mirar en Netflix como parte de su enriquecimiento de la comprensión de la realidad de que muchas personas honestamente no presentan las cosas como la Biblia las presenta. Hay un sinnúmero de información en esa película que por lo menos no es congruente con la enseñanza bíblica. Además, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, existen algunos grupos religiosos que han elevado a María, la madre de Jesús, a ciertas posiciones, capacidades y privilegios que ella no tiene. Lo más interesante es que María nunca dice que ella es lo que no es. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. En ese día estaré compartiendo el mensaje titulado La Confesión de María. Entiéndase confesión como revelación que María tiene de sí misma con relación a su función como la madre del Hijo de Dios y su posición con relación al proceso de salvación de los seres humanos. No se debe entender la palabra confesión como que ella está reconociendo que ha cometido algún delito o ha hecho algo malo, como cuando uno está siendo procesado o alguien está siendo procesado por algún delito y entonces la persona confiesa el delito que cometió. No estoy utilizando la palabra de esa María, sino la palabra así con relación a María, sino confesión como una revelación, que es lo que ella entiende con relación a ella misma. Y vamos a estar hablando todo lo que hablemos basado en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, del versículo 46 al 56. Primero, María confiesa de que Dios es su Salvador. Eso es lo primero que vemos en la palabra de Dios. Versículo número
46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versículo número 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ok, hay tres cosas que me gustaría mencionar con relación a lo que María acaba de decir. Estas son palabras textuales de María, lo que acabamos de leer. Eso fue lo que María dijo. Número 1, María exalta el señorío de Dios. La realidad es de que María siempre va a entender de que, como lo vamos a ver más tarde, ella es solamente una sierva de Dios. Lamentablemente, como ya lo he mencionado al principio en mi introducción, muchas personas, principalmente, para ser muy directo, principalmente la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha elevado a María a ciertos rangos de que ella no tiene, de que ella no posee, y que interesantemente, como lo mencioné también, María nunca reclama tales cosas, nunca dice yo soy corredentora con Cristo. María nunca dice sí, yo nací sin pecado original, o María nunca dice no, yo también fui glorificada igual que Cristo. Todas esas enseñanzas, ¿verdad?, que forman parte de los dogmas de la Iglesia Católica, no reflejan la enseñanza bíblica. Hay ciertos misterios en la Biblia que no vamos a poder comprender mientras estemos en este mundo. Solamente para dar un ejemplo, ¿verdad?, que ilustra esta realidad del por qué es que a María se le han asignado ciertos atributos que ella no tiene, es porque basada en nuestra comprensión humana, para nosotros no tienen sentido ciertas cosas. Por ejemplo, y esto ha creado un dogma con relación a María, que por cierto, yo no sé si ustedes saben, ¿verdad?, pero yo sé que algunos de ustedes son mexicanos y ustedes dicen, no, pero nosotros no somos devotos de María, nosotros somos devotos de la Virgen de Guadalupe. Bueno, si acaso usted no sabe, y esta es información, ¿verdad?, para el que no sabe, la razón por la cual en México las personas son devotas de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, es porque supuestamente ese es con el nombre que ella se dio a conocer en México. Por eso es que todo está vinculado, relacionado con la Virgen de Guadalupe y no con la Virgen María, pero aunque usted no lo crea, es la misma. Es la misma. Entonces, uno de los problemas más grandes, ¿verdad?, de que algunos teólogos dentro de la Iglesia Católica han tenido, es cómo explicar el nacimiento virginal de Cristo. O sea, virginal significa, desde este punto de vista, de que no hubo intervención de ningún hombre, número 1. Y número 2, cómo explicar que María es la madre de Jesús y Jesucristo que no esté vinculado con el pecado o no esté relacionado con el pecado. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Porque si María es la madre de Jesús y Jesús estuvo en el vientre de María y María era una pecadora, entonces Jesús se contaminó por la sangre de María y también Él es un pecador igual que María. Entonces, ¿cómo la Iglesia ha tratado de solucionar este problema? No la Iglesia evangélica, pero la Iglesia católica, es por medio de un dogma. Y solamente estoy explicando esto para que comprendan la relevancia que estas enseñanzas tienen. Y cuando usted empieza a creerse todos esos dogmas, es cuando usted va a elevar a María a una posición que ella nunca tiene y que nunca ha reclamado. Entonces, la Iglesia Católica, para solventar ese problema, dice, ok, lo que sucede es esto, de que María, al igual que Jesús, fue engendrada de forma inmaculada. Okay, a eso se le llama, para los que no saben, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Okay, así se llama, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es interesante también porque en la ignorancia uno, hermanos, honestamente, yo antes pensaba que el nombre de María era María Concepción. Y la razón es bien sencilla, déjenme explicarle por qué. Porque en Nicaragua, les mencionaba, se celebra algo que se llama la gritería, es el 7 de diciembre, y el 8 de diciembre es el Día de la Virgen. Y cuando uno va a esas celebraciones, la pregunta que le hacen
en lo que le llaman las purísimas, en las celebraciones de la Virgen, la pregunta que hacen antes de que te entreguen los dulces es, a ver si hay nicaragüenses aquí, ¿quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? Y la respuesta es la concepción de María. Entonces yo honestamente cuando era joven, sinceramente pensaba que María era su primer nombre y que Concepción era su segundo. O sea, se llamaba Conchita María, María Conchita. Así es como yo lo entendía. O sea, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Ok, está bien. Eventualmente me di cuenta de que no era el nombre de ella, sino que eso de que la concepción de María, o sea, se refiere a lo que María concibió. Y lo que María concibió en su vientre es Cristo. Entonces lo que causa tanta alegría no tiene nada que ver específicamente con María o con su nombre. Tiene que ver con lo que ella concibió en su vientre, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Pero las personas, lamentablemente, cuando no entendemos todas estas cosas, nos convertimos en adoradores de María, en vez de comprender que lo que realmente debemos reconocer es el enorme esfuerzo que María tuvo que dar o participar en el proceso para que Cristo viniera a este mundo. Ahora, si usted me pregunta, pastor, entonces, ¿cómo es que se soluciona el problema o la realidad de que Jesucristo nació de María y María no fue concebida sin pecado original? María nació por medio de la relación sexual que el papá de ella tuvo con su mamá. Entonces, pero ¿cómo es que podemos decir que Jesucristo aún así sigue siendo completamente inmaculado, completamente sin pecado? Bueno, yo no lo entiendo cómo Dios lo habrá hecho. Pero una de las cosas que estamos convencidos es que Jesucristo no conoció pecado y que Jesucristo fue libre de cualquier tipo de vinculación con el pecado a través de la generación pecaminosa de María. Entonces yo no tengo que inventar algo para poder justificar lo que solamente Dios puede hacer. Para Dios nada es imposible, dice el libro de Lucas 1:37. También lo reafirma el libro de Mateo y lo reafirma Job, sabiendo de que para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cómo Dios logró de que Jesús no se contaminara, aun aunque haya nacido en el vientre de una mujer pecadora? Bueno, basado en la realidad de su soberanía y su poder. Dios lo hizo de tal forma de que Jesús naciera sin pecado. Pero no por eso yo tengo que inventar un dogma para tratar de justificar la realidad de que María era pecadora, al igual que todos nosotros, y que Jesucristo no conociera pecado. Segundo, María reconoce que Dios es su Salvador. Amados hermanos, por mucho tiempo se le ha dado a María, ¿verdad?, un atributo que ella no tiene. Es interesante porque María, como lo vamos a ver en todo este capítulo, María nunca afirma tales cosas. María nunca dice nada con respecto a ella que vaya en contra de la enseñanza bíblica. Pero a María se le ha dado o se le ha asignado la calificación de que ella es corredentora con Cristo. Corredentora. En otras palabras, que María y Jesús nos salvan juntos. Eso es lo que significa corredimir. Es que yo trabajo con alguien para que se logre un objetivo. Ahora bien, esa doctrina tampoco es verdadera y María realmente, la misma Virgen María la desarticula completamente. Y la manera como sabemos que eso es verdad, porque María reconoce que Dios es su Salvador. Si María necesita un Salvador, entonces ella no puede ser salvadora de nadie. No sé si están siguiendo la lógica de esto. Y ella reconoce, Dios es mi Salvador. Y en el libro de Hechos 4:12, recuerden, de manera categórica el Espíritu Santo nos revela algo, y es que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces María no es corredentora junto con Cristo. Y tercero, María entiende su posición de sierva de Dios. Note el versículo número 48. Porque ha mirado, ¿qué cosa?
la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada, hermanos, significa bendecida. ¿Por qué María es bendecida? Bueno, es bendecida porque Dios la escogió para cumplir uno de los propósitos más grandes por los cuales una mujer pudo venir a existir en este mundo. María es la madre de Jesús. María es la madre de la manifestación encarnada, tangible, visible del Dios Todopoderoso. Y eso también es algo complicado, porque siempre las personas se preguntan, y entonces María, o sea, y lo hemos discutido en otros momentos, ¿es María la madre de Dios, como afirman ciertas personas? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Y hay razones obvias, ¿verdad? Número uno, pues Dios tiene existencia eterna. María es madre de la manifestación encarnada de Dios. En este caso, de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. El miembro de la segunda persona de la Trinidad. De eso es María, madre. Pero es un error decir, ahora, ¿quieren que lo compliquemos más? Nuevamente vamos a entrar a un cierto misterio y es, bueno, perdone, pero ¿acaso Jesucristo es Dios o no es Dios? ¿Sí me explico? Lo vamos a complicar un poco más, porque si Jesucristo es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es la madre de Dios. Pero como le explico a algunas personas, bueno, es el mismo dilema que presenta Cash Luna. Y Cash Luna lo presenta, si Dios es Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces ¿qué somos nosotros? Somos diositos. En realidad él dice que nosotros somos Dios juniors. Somos juniors. Porque Dios es el Padre y nosotros somos los hijitos de Dios y entonces somos Dios Junior. Como le reitero, entrando a un misterio pero tratando de explicarlo de la mejor manera, es un error decir de que María es madre de Dios. No es un error decir de que María es la madre de Jesucristo, la manifestación encarnada, el Hijo de Dios. No es un error decir de que el Hijo de Dios, que es Jesucristo, se comparte con el Padre la esencia de la divinidad. Pero sí es un grave error decir de que María es madre de Dios y no dar ninguna explicación, porque para comenzar es algo falso. Es una mentira. María no es madre del Dios Padre. María es madre del Hijo de Dios. María es madre de la manifestación encarnada de Dios, que es Jesucristo. Segundo, María confiesa la grandeza de Dios. Versículo número 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Bueno, hay tres cosas que debemos meditar cuando leemos estos versículos bíblicos. Número uno, María comprende que Dios es todopoderoso por las obras que realiza. Piense por un minuto. No hay manera que María no pueda reconocer que Dios es todopoderoso si ella sabe, piense nuevamente por un minuto, si ella sabe perfectamente que no ha tenido relaciones sexuales con nadie y está embarazada. ¿Quién más puede hacer ese tipo de obra? Solamente alguien que tiene todo el poder. Entonces cuando María reconoce que Dios es todopoderoso, obviamente no solamente lo dice porque ha llegado a una comprensión de tal doctrina, no, lo dice porque ella ha experimentado con el poder de Dios. El poder de Dios se ha hecho una realidad en su vida. Ella está embarazada y no se ha acostado con ningún hombre. Ya, créanmelo que aún en el tiempo de María ya se sabía de que una mujer no podía quedar embarazada si no tenía relaciones sexuales. O sea, tal como es hoy imposible, también era imposible en el tiempo de María. Pero ella experimenta con el poder de Dios. Por eso María dice, porque me ha hecho grandes cosas. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre.
Segundo, María comprende que la misericordia de Dios es continua para los que le buscan o para los que le temen. Versículo número 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Estábamos conversando, hermanos, con unos amigos ayer. Y estamos hablando de que es muy importante que usted como padre, como abuelo, como abuela, usted dé un buen testimonio delante de Dios. Porque de acuerdo a la Biblia, Dios bendice las generaciones de millares de personas que le sirven. En otras palabras, que por tu fidelidad, por tu constancia, Dios puede bendecir a tus hijos, Dios puede bendecir a tus nietos, Dios puede bendecir a tus bisnietos, Dios puede bendecir a tus tataranietos y a tus tataranietos. Por tu fidelidad, por tu constancia en la fe, porque tú eres un hombre o una mujer que le sirve a Dios. Y eso no es un invento, vayan a leerlo. O sea, Dios bendice, de acuerdo a la Biblia, ¿se acuerdan? En el libro de Deuteronomio, mejor dicho, vamos a ir a Éxodo 20, no Deuteronomio 5, porque Éxodo 20 lo explica mejor. ¿Se acuerdan el tercer mandamiento? Bueno, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Número 2, número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero cuando la Biblia explica acerca de las bendiciones y de las maldiciones, que algunas personas hablan de maldiciones generacionales, una de las cosas que nos damos cuenta es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso dice el texto. Pero Dios hace y bendice hasta la generación número 1000 de las personas que le temen y le obedecen. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento nosotros lo miramos reflejado eso y una otra vez. Cuando usted lee el libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas, nosotros nos damos cuenta de que muchas veces Dios no hace nada en contra de un rey, aunque ese rey se esté portando mal, porque Dios se acuerda de las misericordias de David. Y como esa persona es descendiente de David, entonces Dios muestra misericordia hacia esa persona. Y la Biblia específicamente lo dice. La razón por la cual Dios muestra misericordia a esta persona es porque le está mostrando misericordia a David. Entonces debemos comprender que es una responsabilidad, por eso, como líderes espirituales, como padres, como abuelos, como bisabuelos, tratar de ejemplificar una vida que le agrada a Dios, porque ese estilo de vida que le agrada a Dios puede ser de bendición no solamente para usted, pero también para las próximas generaciones, que uno nunca sabe, ¿verdad?, cuántas generaciones va a tener. Pero tercero, María comprende la importancia de ser humilde delante de Dios. En la última parte de ese versículo, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Hermanos, no hay mejor cosa que tener un espíritu humilde en el servicio de la obra del Señor. Dios desea que si le vamos a servir lo hagamos con integridad, pero también Dios desea que lo hagamos con humildad. Y humildad no quiere decir en ninguna manera, ¿verdad?, de que usted se siente menos que nadie. Simplemente significa de que usted decide poner a los demás por encima de usted mismo. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, usted considera, es muy interesante el lenguaje, dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. No dice el texto que ellos son superiores a nosotros mismos. Dice que los consideremos de esa manera. O sea, que los tratemos de esa manera, como que si son más importantes que nosotros, aunque realmente ellos saben que no son más importantes que yo. Porque de todas maneras, recuerden que hay un principio que la Biblia establece y algunos de nosotros lamentablemente no comprendemos, y es el principio de amar al prójimo como a ti mismo. O sea, una persona que no se ama a sí misma no puede amar al prójimo. Porque el texto específicamente dice, ¿sabes cómo debes de amar al prójimo? Como te amas a ti mismo. Entonces, es un error pensar de que, no, yo solamente tengo que amar al prójimo. No, de acuerdo al texto, no. De acuerdo al texto, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo.
Y amarse a sí mismo significa respetarse. Amarse a sí mismo significa de que yo procuro mi propio bien. Amarse a sí mismo significa de que verdaderamente yo trato de asegurarme de que en todo lo que depende de mí, trato de portarme bien conmigo mismo. O sea, no estoy hablando de una manera envidiosa, ¿verdad? Porque eso es contrario a la enseñanza bíblica, pero busca tu bienestar, busca lo que es correcto para ti y después, entonces, lo mismo que tú quieres para ti, que lo quieras para los demás. Esa no es la regla de oro. ¿De acuerdo a la palabra del Señor? Que nosotros debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Ahora piense por un minuto, si usted no se respeta y si usted se deja maltratar y abusar de todo el mundo, entonces ¿cómo le vas a mostrar a las personas que tú quieres tratarlos como tú te dejas tratar? Tenemos que comprender que una buena autoestima nos va a asegurar o nos va a garantizar de que yo tengo respeto por mí mismo, de que yo me valoro a mí mismo, de que yo me veo como Dios me ve, no en el sentido envidioso o en el sentido egocentrista de la palabra, pero en el sentido de que yo tengo valor. Por lo tanto, yo merezco que me respeten, yo merezco que las personas me consideren como alguien de valor y así mismo yo me debo de ver. Hermano, si usted no se ve de esa manera, pues es bien difícil que los demás lo vean de esa manera, porque usted es el que pone el precedente, ¿o no es verdad? Mire, le doy un ejemplo práctico porque esto es real. Yo siempre he creído, y estoy convencido también basado en las estadísticas, que los hombres que se dejan abusar es porque ellos lo han permitido. También creo fervientemente que las mujeres que se dejan abusar es porque ellas lo han permitido. Cualquier abuso es el producto de lo que usted ha permitido que sea una realidad en su vida. Si te maltratan porque tú te dejaste maltratar la primera vez. Si te hubieras defendido, inmediatamente hubieran dicho, bueno, lo tengo que tratar distinto. Me gusta un cuento de nuestro hermano David Ormachea. David Ormachea tiene una historia y dice, cuando él se acababa de casar, creo que en la primera noche, tuvo una discusión con su esposa el mismo día. Y entonces, él, en la historia que él cuenta, ¿verdad? Creo que él le habló fuerte a su mujer o su esposa y a tal grado, ¿verdad?, de que la esposa de él se sintió amenazada. O sea, wow, si no hago nada me va a golpear este tipo. Y dice él, en ese tiempo las mujeres usaban de esos tacones grandes y gruesos. Y ella agarró uno de los zapatos y me agarró a puro taconazo, me dijo. Entonces, esa fue la primera vez, dijo él, que yo le levanté la voz a mi esposa y la última vez. Y la última vez que ella se sintió amenazada. La primera y última vez. Porque es verdad, hermano, el abuso, recuerden, el abuso siempre es el producto de la negligencia de uno de los miembros de una relación conyugal de poder defender sus derechos y privilegios. Toda relación abusiva es porque uno de ellos no ha sabido defender sus derechos y privilegios dentro de la relación matrimonial. Y tú lo has permitido, pero recuerde algo, por si acaso, ¿verdad? Usted está en una situación así, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y todavía se puede rebelar. ¿Ok? No permita abusos. Los abusos no le agradan a Dios. De ninguno de los dos lados. ¿Ok? Ni que el marido abuse de su esposa, ni que la esposa abuse de su marido. Y eso me lleva a mi último punto. María confiesa de que Dios está en control de todas las cosas. Note lo que dice el versículo número 52. Dice específicamente, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa.
Bueno, con la que se quedó fue con Elizabeth, porque Elizabeth estaba embarazada, ¿se acuerdan? Era más o menos el 6º mes cuando iba a nacer Juan el Bautista. Fue cuando María quedó embarazada y cuando María llegó a pasar el resto del tiempo con Elizabeth. Ahora bien, basado en estos versículos, nosotros podemos sacar 3 importantes enseñanzas. Número 1, María explica que Dios exalta al humilde y avergüenza al orgulloso. Hermano, yo no sé, ¿verdad?, dónde usted está, pero una de las cosas que nos damos cuenta es de que a Dios no les caen bien las personas que no son humildes. Ahora bien, es muy interesante porque la humildad no es algo que usted la puede divulgar. O sea, usted no se puede poner un rótulo y decir, yo soy humilde. Está difícil poder hacerlo. Pero una de las cosas que nos damos cuenta, ¿verdad?, es que nosotros nos damos cuenta de quiénes son humildes. ¿Cómo? Fundamentalmente por medio de sus acciones. Las personas humildes verdaderamente, usted se da cuenta por medio de sus acciones. Nuevamente me gustaría hacer un paréntesis y que entendamos, ¿verdad? El decir la verdad no es sinónimo de arrogancia, es sinónimo de valentía muchas veces. Usted debe estar siempre dispuesto a decir la verdad. O sea, no piense, no, es que no es humilde, no es muestra de humildad decirle las cosas a las personas. Realmente no está necesariamente vinculada con humildad. Lo que encontramos en la enseñanza bíblica es que usted puede decir la verdad y no necesariamente ser arrogante. Usted puede decir la verdad y no es una falta de humildad para usted. Tenemos que comprender de que si usted no dice la verdad simplemente porque no quiere demostrar arrogancia, pues tenemos que tener cuidado con eso, porque lo más importante es decir la verdad. Decir la verdad. Hay una historia real y es una buena ilustración hablando de esto. Inventaron a un hombre que él era, vamos a decir en este momento porque no recuerdo el título de él, pero es una historia real. Vamos a decir que era especialista en idiomas. Y entonces lo llamaron a una corte, a un jurado en una vez, y él dio un testimonio con relación, vamos a decir, a la interpretación de un texto. Y la persona era conocido como ser un individuo muy humilde. Entonces, cuando el juez le preguntó, ¿y cómo sabe usted de que el testimonio que ha dado con relación a esa interpretación que hizo es la mejor? Y él dijo, sin pensarla 2 veces, dijo, bueno, porque yo soy el mejor lingüista que hay en toda esta región. Ahora, algunas personas que estaban ahí dijeron, mira, ya no es humilde. Ya no es humilde, porque él mismo se autoproclamó como el mejor lingüista de toda la región. Cuando le preguntaron a él, pero ¿por qué usted dijo tal cosa? Y él dijo, porque es la verdad. Si yo no dijera la verdad, entonces estoy diciendo mentira. Y yo no puedo mentir simplemente por el sentimiento que alguien quiere tener con relación a que yo sea humilde. Eso ilustra la realidad de que la verdad está por encima de la mala comprensión de lo que es ser humilde. María explica que Dios exalta al humilde y avergüenza al orgulloso. Entonces la pregunta más directa para usted es, ¿qué tan humilde es usted? Me gusta cuando las personas dicen, no, yo no soy humilde. Mi apellido es humilde, pero yo no soy. Amados hermanos, déjenme animarles, ¿verdad?, a ser más humildes. La humildad es una de las cosas más difíciles en la vida, se lo digo por experiencia. Es difícil ser humilde. O sea, porque las expresiones de humildad o la falta de humildad, honestamente, es el espectro, es enorme. Y en veces es bien difícil poder mantener ecuanimidad para no llenarnos de orgullo.
María reconoce también de que Dios es el que enriquece y empobrece. Versículo número 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Punto número 3, María explica que Dios es nuestro socorro y ayuda. Socorró a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí el énfasis, hermanos, que yo quiero hacer es que nosotros somos descendencia de Abraham. No sé con quién estaba hablando esta semana con relación a que nosotros somos descendencia de Abraham. Porque si usted tiene la fe de Abraham, entonces usted es descendiente de Abraham. No son israelitas, dice el apóstol Pablo, los que descienden de Abraham según la carne, son los que descienden según la fe de Abraham. Y cuando nosotros tenemos la misma fe de Abraham, entonces somos descendientes de Abraham. Porque Abraham, recuerden, él es el padre de la fe. Sí, era en el estudio que estábamos hablando al respecto. Y él es el padre de la fe, pero tenemos que comprender, y esto es algo importante también de comprender y entender, de que la fe es primero que la ley. De acuerdo a la Biblia. La fe es primero que la ley. Porque Abraham es el padre de la fe, pero la ley fue introducida, como dice el apóstol Pablo, 400 años más tarde. Entonces nosotros caminamos en las pisadas de Abraham. Y por eso es que tenemos que comprender de que esa bendición, esa protección está para todas las personas que también andan caminando en los mismos pasos que anduvo caminando Abraham. Y en el camino que anduvo caminando Abraham es el camino de la fe. Es el camino de que yo hago lo que Dios me pide que yo haga. Es la confianza que tenemos en las promesas de Dios, así como le estaba mencionando en la mañana. Esa es la fe de Abraham. Es una fe que te mueve a acción porque tú confías que las promesas que Dios te ha hecho son ciertas. Tú crees fervientemente de que todo lo que Dios dice es verdad y que yo lo puedo, en inglés dicen verdad, lo puedo llevar al banco. Puedo llevar esta promesa al banco y hacerla una realidad en dinero o el cash. Porque Dios es real. María explica que Dios es nuestro socorro y ayuda. Entonces usted debe comprender si usted está pasando por alguna situación de dificultad, sin importar cuál sea, cualquier situación de adversidad, cualquier situación de enfermedad, Dios es su socorro. Bueno, en realidad el salmista diría, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué cosa es una tribulación? Como ya lo hemos mencionado en otros mensajes, una tribulación es una situación específica que Dios permite que suceda en tu vida con el propósito de que tú aprendas algo o que desarrolles o aumentes tu fe o que te capacites para poder ayudarle a alguien después. Esa es una tribulación. Ese es el propósito de las tribulaciones. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Bueno, primero, como cristianos es de vital importancia que tengamos una perspectiva bíblica de la persona de María. Hermanos, yo les invito a ustedes, miren, porque usted comete un grave error, un enorme, grave error cuando usted habla mal de María. Hay personas, yo no sé por qué, principalmente evangélicos, que hablan mal de María. O sea, usted crea con relación a María lo que la Biblia dice que María es. A María no podemos rebajarla, ni tampoco podemos exaltarla a posiciones que ella no tiene. María no tiene ningún problema en reconocer de que ella misma necesitaba de un Salvador, al igual que todos los seres humanos que han nacido en este mundo. Esto deja completamente destruido el concepto de que María es corredentora con Cristo. En otras palabras, que ella junta con Cristo nos salvan a nosotros los pecadores. Eso no es verdad, eso no es verdad. Es completamente verdad, no obstante, que María tenía virtudes especiales que la diferenciaban de las demás vírgenes que había en Jerusalén en ese momento. No obstante, aunque tales cosas sean ciertas, su salvación sigue siendo garantizada solamente a través de su confianza en la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, el único y el verdadero Salvador.
al igual que María, es nuestra responsabilidad cristiana siempre engrandecer y reconocer las virtudes de Dios. Dios es el Todopoderoso, el Rector del mundo, el que controla todas las cosas que suceden en este mundo. Toda nuestra vida debe reflejar tal conocimiento. Hermanos, déjenme decirle que algunas personas, y eso me incluye a mí, algunas veces yo digo, no, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es el que está a cargo de todas las cosas que suceden. El problema es cuando algo negativo me sucede a mí. Entonces en este preciso momento yo ya no creo tales cosas. En ese preciso momento ya dejo de confiar en la providencia de Dios. Y recordemos que la providencia de Dios, de acuerdo a nuestra comprensión, es que todas las cosas que suceden en este mundo suceden porque así Dios lo quiere. A eso se le llama la providencia de Dios. Tal vez usted se está pensando, pastor, pero usted me está diciendo de que una persona se emborracha porque Dios quiere. No, ese se emborracha porque es borracho. Alright, pero aún así es importante entender que Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo simplemente porque Dios le ha dado libre albedrío para que él haga lo que él quiera. Pero hay situaciones que vienen a tu vida que no tienen nada que ver con borrachera y no tienen nada que ver con cosas que tú haces. Son cosas específicas que Dios permite que sucedan. No sé si me explico. Pero por ejemplo, usted va muy tranquilo manejando. Bueno, un ejemplo de la vida real. Yo venía con mis dos sobrinos muy tranquilamente manejando de Oklahoma para el área de Kansas City. Muy tranquilo, a la velocidad, respetando la velocidad porque ya sé que en Oklahoma son un poco difíciles. Entonces vengo manejando a la velocidad correcta, sin ningún problema en mi carro, poniendo atención. Yo no tomo, no consumo ningún tipo de droga, vengo completamente en mis cabales. Y de pronto uno de esos 18-wheelers, nos golpea el carro. Bueno, yo tengo que creer que esa es parte de la voluntad de Dios. Si yo creo en la providencia de Dios, Dios de alguna manera permitió de que el camión nos golpeara. ¿Me lo venía buscando yo? No, absolutamente no. Pero yo tengo que creer, basado en la realidad de mi creencia en la providencia de Dios, de que ese es parte del plan de Dios para mi vida. Y que Dios tenía un propósito o tenía un propósito con esa situación específica. Lamentablemente, mis amados hermanos, no todos tenemos esa comprensión. En la Biblia es clara que hay personas que sí la tienen. Tal es el caso de Job, ¿se acuerdan? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, la segunda parte de la historia de Job siempre me llama a mí extremadamente la atención porque Job entendía la providencia de Dios a un nivel que nosotros ni siquiera soñamos entenderla de esa manera. Job está completamente lleno de sarna, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Viene la mujer, su linda esposa, y le da una palabra de consuelo. Right? Todavía retienes tu integridad después de estar como estás. Le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué palabra de aliento? Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que todas las hermanas son mejores que esa mujer, diría yo, pero le doy crédito. Yo le doy crédito, ya ahora ya no la miro de la misma manera, la miro distinto. Pero el punto aquí es este. Note la comprensión total que tenía Job con relación a la providencia de Dios. Job le preguntó a la mujer, primero antes de preguntarle le dijo algo, le dijo como toda mujer fatua has hablado, como toda mujer fatua has hablado. La palabra fatua significa una persona que no tiene comprensión bien de las cosas, una persona ignorante, una persona rasgando o perfilándose hacia ser una persona desgraciada. Okay, eso significa la palabra fatuo en ese pasaje bíblico. Le dijo, pero como toda mujer fatua has hablado, y aquí viene la pregunta, ¿acaso vamos a recibir las cosas buenas de parte de Dios y las malas no?
Es una buena pregunta para todos. Y la lógica aquí es que sí, vamos a recibir lo bueno, pero también vamos a recibir lo malo. O sea, dentro de que sea parte del plan de Dios, como siempre lo reitero. Si es tribulación y es parte del plan de Dios, bienvenido sea. Bueno, hasta ahora, ¿verdad? Cuando venga el problema, entonces voy a decir que no lo quiero, pero ahora digo que sí. Y ya cuando venga, espero que sea lo suficientemente valiente para poder enfrentarlo de la mejor manera y poder decir, Señor, si esto es parte de tu voluntad, bienvenido sea. Al igual que María, es nuestra responsabilidad cristiana siempre engrandecer y reconocer las virtudes de Dios. Dios es el Todopoderoso, el Rector del mundo, el que controla todas las cosas que suceden en este mundo. Toda nuestra vida debe reflejar tal conocimiento. Yo confío totalmente en Dios. Como cristianos debemos rechazar todas aquellas afirmaciones que se hacen con relación a María que son incongruentes con las enseñanzas bíblicas. Cuando nos apegamos a lo que la Biblia enseña con relación a su persona, a la persona de María, es en ese momento cuando nos damos cuenta de que María era realmente una gran mujer, una mujer noble, una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa, una mujer que vivía una vida que le agradaba a Dios. Usted no tiene que inventar nada para que pueda llegar a concluir todos esos atributos con relación a María. María, hermanos, en conclusión, es ciertamente un buen modelo para que nosotros podamos seguir. Una mujer que reconoce que su posición más importante es la de ser sierva de Dios. Sierva de Dios. Una mujer humilde, obediente y valiente. Todos deberíamos de tratar de imitar ese tipo de conducta, sin necesidad de exaltar a María a posiciones que no tiene. Entonces, ¿cuál es la confesión de María? María necesita un Salvador. María entiende quién es Dios para ella. María comprende de que ella no salva a nadie, pero sí María entiende que necesita ella misma de que Dios le dé una oportunidad de salvación. Vamos a orar, hermanos, para concluir en este momento. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por este privilegio que nos das de estar en tu casa de oración. Te pedimos ahora de que tu Santo Espíritu nos esté guiando a toda verdad. Queremos, Señor, de que tú seas el que nos traigas todo tipo de convicción a nuestras vidas. Cosas que tal vez debemos dejar de hacer, cosas que debemos comenzar a hacer. Y en este año, Señor, te rogamos de que así lo hagamos, de que podamos ser instrumentos útiles en tus manos y que traigamos gloria y honra y exaltación a ti, en el nombre de Jesús.